Just before noon's not a moment too soon. Right, well that's not going to work, is it? Bienvenido a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los fracasos cinematográficos de la última década. So your genius move is dying. You really are out of your mind. I'm not the one who brought a pitchfork. Número 20, Black Adam. There's no one on this planet that can stop me. I can call in a favor and send people who aren't from this planet. Send them all. El hecho de que tengas a una de las estrellas más grandes del mundo interpretando a un superhéroe de DC no garantiza un éxito. Black Adam quedó justo por debajo de los $400 millones, lo que habría sido genial para una película que costó $100 millones. Sin embargo, Black Adam tenía un presupuesto original de $190 millones, que se disparó a $260 millones después de las nuevas filmaciones. Teniendo en cuenta su marketing, numerosos medios consideraron que la película fue un fracaso. La estrella Dwayne Johnson argumentó lo contrario, aunque las cifras que señaló fueron puestas en duda. Incluso si existe un camino hacia la rentabilidad, Black Adam estuvo lejos de ser el punto de inflexión que se suponía revitalizaría al universo extendido de DC. A pesar de las afirmaciones iniciales de Johnson de que Black Adam luchará contra Superman, James Gunn parece tener otros planes. It's been a while since anyone's made the world this nervous. Black Adam. We should talk. Número 19, Agentes 355. Please put the guns down. I would listen to her. And by all means do. 8, 7. We all want the same thing here. No, we don't. 6. Please. 5, 4, 3, 2, 1. No vamos a actuar como si el COVID no hubiera influido en más de unos pocos fracasos recientes. El aumento de Omicron no le hizo ningún favor a esta historia de espionaje. Sin embargo, dadas las críticas mediocres, no estamos convencidos de que Agentes 355 hubiera sido un éxito de taquilla incluso en un mundo prepandémico. Por mucho que nos agraden Jessica Chastain, Penélope Cruz y el resto del elenco, no hay mucho que se pueda hacer con un guión pésimo y un director que, francamente, es mejor como productor. Thanks for everything you taught me, Nick. A girl really does need a guy to explain it all to her. But I'll take it from here. Sin embargo, Universal tenía suficiente confianza en la película como para pagar $20 millones en Cannes. Agentes 355 ganó alrededor de $7,8 millones más que sus derechos de distribución, y el presupuesto de marketing cayó entre $40 y $75 millones. Número 18, Amsterdam. Who knows, maybe I'll find a new life and a new love. I hope so. Because when it comes to love, there's nothing quite so good as clarity. I agree. Amsterdam demostró dos cosas. El poder de las estrellas ya no es lo que solía ser, y tampoco lo es el director David O. Russell. Después de una larga pausa, Russell regresó con esta historia revisionista, repleta de estrellas, que es una comedia de misterio, una película de época y un thriller político. Sí, parece ser cierto eso de que Amsterdam no sabe lo que quiere ser. Como fue descrita, como la película no puede elegir un tono, los actores luchan por ponerse de acuerdo. Okay, things were a little more difficult. I had to stab a guy, I had to hit a lady with a brick one time. What? Wow. Yeah, it's a long story, but with you two, it'll be a cakewalk. Demasiado ambiciosa para su propio bien, a Amsterdam le habría venido bien un impulso de la crítica, pero como era de esperarse, las críticas no fueron tan indulgentes. Con un costo de producción de $80 millones y un estimado de $70 millones para su promoción, la película tuvo un fin de semana de estreno desastroso de $6,5 millones, y su total mundial final ascendió a $31,2 millones. Número 17, El último duelo. Con un precio de $100 millones, El último duelo obtuvo mejores críticas que otras aspirantes a la temporada de premios. Sin embargo, incluso si se eliminara al COVID de la ecuación, habría sido difícil de vender. I begged you to find another way and now I might be burned alive.
I am risking my life for you. You are risking my life. Además del tema incómodo, la película dura 2 horas y media, lo que limitó el número de proyecciones potenciales. Con grupos demográficos de mayoría de edad, aún dudando sobre regresar a los cines, la última epopeya histórica de Ridley Scott se estrenó con $10,9 millones y en última instancia recaudó aproximadamente 3 veces esa cantidad. Lady, upon your evidence, I hazard my life in combat with Jacques Legris. You know my cause is just and true. Scott culpó a los millennials que nunca quieren que les enseñen nada a menos que se lo digan por teléfono celular. Nos encantaría ver la nueva versión de Scott en TikTok que atraiga al público más joven. Número 16. West Side Story. A diferencia de El Último Duelo, West Side Story al menos logró ganarse a los votantes de la Academia. Tonight, the world is wild and bright, going mad, shooting sparks into space. Sin embargo, en términos de taquilla, los efectos de la pandemia se volvieron a sentir. En diciembre de 2021, el público comenzaba a regresar a los cines, aunque la mayoría acudía en masa para ver Spider-Man No Way Home. West Side Story podría haber promocionado una alternativa para el público mayor, aunque ese grupo demográfico todavía se estaba alejando de los cines con la variante Omicron en aumento. How do you fire it? There's police. How many bullets are left? Enough for you. No ayudó que ya existía otra adaptación del musical clásico, lo que llevó a muchos a preguntarse si era necesaria una nueva versión. Steven Spielberg no ha perdido su toque como director, pero con una recaudación de $76 millones frente a 100 millones, su título como rey de la taquilla pudo haber terminado. Número 15. X-Men Dark Phoenix. Si bien las películas anteriores de X-Men habían sido una respuesta dividida con la crítica, todas tuvieron éxito financiero. Entonces, cuando Fox dio luz verde a Dark Phoenix, parecía otro éxito de taquilla garantizado. Please, stop. Not until I know you're gonna be okay. Desafortunadamente, la película enfrentó una tormenta de obstáculos imprevistos. Lo que iba a ser una película de 2 partes, de repente tuvo que ser comprimida en una sola. If you break something, anything, I can fix it. Not anything. Se ordenaron nuevas tomas debido a pruebas negativas y también se hicieron ajustes para evitar la comparación con las películas del MCU. Mientras tanto, Disney estaba a punto de adquirir Fox, a la que se le atribuyó en parte la mala comercialización de la película. Y las críticas horribles fueron su perdición. En total recaudó un aproximado de $250 millones con un presupuesto de $200 millones. Según se informa, perdió $100 millones hasta que apareció Los Nuevos Mutantes y recaudó solo $49 millones en taquilla, siendo la película de X-Men con menor recaudación. Indubitably, it's indisputable that you are the absolute worst mutants I've ever seen. Número 14. Los Cuatro Fantásticos. Un par de años antes de que Disney llegara con $71,000 millones para malgastar, Fox hizo un último esfuerzo para demostrar que podían hacer una película de los Cuatro Fantásticos, que se pudiera ver. Okay, I got it. I'm trying. ¿El público aceptó esta versión de Fox del colorido equipo de superhéroes? Bueno, al final de su primer fin de semana, la película quedó en segundo lugar en la taquilla nacional detrás de Misión Imposible, Nación Secreta, que ya llevaba más de una semana en cartelera. En Norteamérica, Los Cuatro Fantásticos recaudó $56,1 millones, que es aproximadamente lo que ganó su predecesor de 2005 solo en su primer fin de semana. Gotta say, it's fantastic. Con una recaudación total de $167,9 millones, la película perdió casi 100 millones con un presupuesto de nada menos que $120 millones. Suponemos que su pérdida fue la ganancia del MCU. Enough! When your world is destroyed, and I'm all that's left, then it will be enough.
Número 13. Monster Trucks. Una película sobre camiones monstruo que son literalmente monstruos que viven dentro de camiones no suena tan emocionante. Sin embargo, suponemos que la idea ofrece algunas posibilidades para juguetes y tal vez una franquicia. There's something going on here. Really? Yeah, something crazy and I don't even know how to begin to explain. Quizá esto podría haber generado una ganancia respetable con un modesto presupuesto de $25 millones. Sin embargo, el estudio decidió gastar $125 millones en Monster Trucks. It's the truck! That thing is in the truck! Solo podemos suponer que uno de los directores del estudio pensó que esta sería la próxima Tortugas Ninja. Mientras que las Tortugas Ninja construyeron una base de fans con cómics, juguetes y dibujos animados, Monster Trucks se lanzó a ciegas hacia el carril rápido sin ninguna experiencia de conducción. Con una recaudación de $64,5 millones en todo el mundo, lo que pretendía impulsar una franquicia perdió aproximadamente $123,1 millones. We're a family. He was looking for his parents. Número 12. Liga de la Justicia. You're all too weak to see the truth. Well, I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. Después de que Marvel batiera récords con los Vengadores, DC parecía destinada a hacer lo mismo. Sin embargo, mientras que el MCU se tomó su tiempo para establecer a sus héroes, el universo extendido de DC aceleró las cosas para ponerse al día. En el camino produjeron 5 películas que iban desde unas muy buenas hasta Escuadrón Suicida. Como si eso no fuera suficiente para hacer que los cinéfilos se sintieran escépticos, Zack Snyder se fue durante la postproducción debido a una tragedia familiar, dejando a Joss Whedon a cargo. Cuando la Liga de la Justicia llegó a los cines, era tan inconsistente y apresurada como la gente esperaba. So, how do I help? We buy him some time. He can stop that box from destroying all life on Earth. We hope. Well, I knew you didn't bring me back because you like me. I don't. Not. Sus $658 millones brutos habrían sido aceptables para una película de superhéroes de nivel medio, pero para una producción de $300 millones no alcanzó el punto de equilibrio. Al menos Snyder finalmente logró terminar su versión, aunque medir su rentabilidad es complicado. Not impressed. Número 11. The BFG. En teoría, The BFG parecía demasiado grande para fallar. Where am I? Giant country. Lo distribuía Disney. Estaba basado en un preciado libro de la leyenda literaria Roald Dahl y marcó el regreso del director Steven Spielberg al entretenimiento familiar. A diferencia de algunas de las otras películas de esta lista, The BFG también tuvo críticas en su mayoría positivas. Sin embargo, por alguna razón, más personas fueron a ver The Purge Election Year y The Legend of Tarzan durante el fin de semana del 4 de julio. Won't be like that. We'll stop the giants. We'll make them go away forever. Con una recaudación de poco más de $55 millones en Norteamérica y $183,3 millones en total, The BFG obtuvo ganancias mucho menores de las esperadas. Al igual que Willy Wonka, BFG podría convertirse en un clásico de culto algún día, pero probablemente no recupere su presupuesto de $140 millones en el corto plazo. There's only one word for that, Magister. Scrum-diddly-umptious. Número 10. Chaos Walking. So you're not from Earth? It took 64 years to get from Earth to here. I mean, you don't look 64 years old. Yellow hair. Pretty. Really pretty. Please ignore that. A la gente le gusta Spider-Man, a la gente le gusta Star Wars, y creemos que todavía les gustan las adaptaciones distópicas juveniles.
Pues juntemos todo eso y dejemos que el dinero fluya. Si tan solo la fórmula del éxito fuera así de simple. Incluso antes de que la pandemia retrasara la mayoría de las películas de gran presupuesto, Chaos Walking ya estaba en el limbo de la ventana del estreno, ya que las malas proyecciones de prueba y nuevas filmaciones significaban su perdición. Cuando finalmente se estrenó Chaos Walking en febrero de 2021, 4 años después de que se grabó, se sintió como si la película hubiera sido enviada a la deriva y a ciegas. My whole life you lied to me. We thought we could protect you. That's not protecting me, that's lying to I'm me. sorry. Let me protect you now. Nadie esperaba que sobreviviera a la recepción crítica negativa, con una recaudación de $27,1 millones frente al menos 100 millones. El estudio solo podía consolarse con una cosa: la todopoderosa amortización. Número 9. Terminator Dark Fate. Sarah Connor. I'll kill you! I'll kill you! Teniendo en cuenta que Terminator 2 fue la película más taquillera de 1991, podemos entender por qué Hollywood querría recuperar esa magia. Sin embargo, después de La Rebelión de las Máquinas, Salvación y Génesis, los estudios debieron haber aprendido en 2019 que eso no sucederá nunca. De todos modos, hicieron otro intento con esta, que marcó el regreso de Linda Hamilton y James Cameron, aunque no como director. Y sí, fue mejor recibida que otras secuelas, pero la película repitió la mayoría de los mismos puntos agotadores de la trama, con varias ideas nuevas cuestionables. Once, I saved 3 billion lives. But I couldn't save my son. A machine took him from me. El presupuesto de casi $200 millones tomó más de lo que podía gastar, y según se informa, los estudios perdieron $122.6 millones. Y si crees que este es realmente el final, Cameron dice que hay otra película en discusión. Número 8. Lightyear. Initiate hyperlaunch. Certainly. All right, Space Rangers, here we go. To infinity? And beyond. ¿Cómo podría fracasar una película de Toy Story? Bueno, eliminando la mayoría de los juguetes, sustituyendo el tono lúdico por un realismo áspero y ni siquiera volviendo a poner a Tim Allen a darle voz a Buzz Lightyear. Hay que reconocer que Lightyear presentó una animación impresionante e ideas interesantes que podrían haber funcionado bien en otra película de ciencia ficción, pero no necesariamente una sobre Buzz Lightyear. Lo que se suponía que sería el gran regreso de Pixar a los cines solo recaudó $226,4 millones. Esto hubiera sido genial para Toy Story original, que costó $30 millones en 1995, pero este spin-off de 2022 tuvo un costo de $200 millones, más otros de marketing y distribución. What's wrong? Did you not hear that? She believed I could fix the mistake I made. And that belief cost her everything. Tras su fracaso, el CCO de Pixar, Pete Docter, dedujo que la película pedía demasiado a la audiencia. Número 7. 47 Ronin. Estábamos muy felices de que Keanu Reeves hubiera regresado a fines de la década de 2010, porque 47 Ronin parecía un asesino de carreras certificado. They say only demons have the power to see past a witch's disguise. Are you a demon? No. Esta fantasía de acción samurái fue aparentemente una pesadilla de producción, ya que el director novato Carl Rinch recibió un presupuesto de $175 millones, y tras las nuevas filmaciones fue excluido del proceso de edición. I will not rest until justice is done. Will not sleep until our master lies in peace. And will not pray unless it is to ask the heavens forgiveness. Una fuente afirmó que el presupuesto de la película aumentó a $225 millones, lo que significa que tendría que recaudar $500 millones para alcanzar el punto de equilibrio. Si bien un ejecutivo de Universal cuestionó estas cifras, 47 Ronin todavía necesitaba ganar mucho más de $38 millones a nivel nacional. Now,
Wheel 47. No le fue mucho mejor en Japón, donde la película se estrenó con 1,3 millones de dólares. Con una recaudación final de 151,8 millones de dólares, Reeves tuvo suerte de que faltara menos de un año para John Wick. Número 6. Cats. You've learned enough to take the view. The cats are very much like you. La versión teatral de Cats recaudó casi 4.000 millones de dólares en todo el mundo, dando nueva vida al musical de Broadway. La versión cinematográfica de Cats fue un fracaso tan catastrófico que probablemente habría matado a las películas musicales si Frozen 2 no hubiera salido un mes antes. Dicho esto, Cats quedó completamente eclipsada por la secuela de Frozen. Sin mencionar el ascenso de Skywalker, Cats ya está desarrollando una reputación de tan mala que es buena, similar a The Room. You are tearing me apart, Lisa! Sin embargo, mientras que The Room costó solo 6 millones de dólares, Cats tuvo un presupuesto de 95 millones. Por lo tanto, se necesitarán muchas proyecciones nocturnas y ventas de medios domésticos para que alguna vez tenga ganancias. Se estimó que Universal había perdido entre 70 y 114 millones de dólares con la película. Número 5. Moonfall. To find out if you're ready. Ready for what? We need a human to lure the swarm away from the core so the moon will return to its orbit. We need you, Brian, to join the fight. After Sun, To Leslie y Moonfall de Roland Emmerich, ¿qué tienen en común? Pues que todas son películas técnicamente independientes. Pero Moonfall costó mucho más que las películas antes mencionadas, con un presupuesto que oscila entre 138 y 146 millones de dólares. Sin embargo, en lugar de seguir la ruta de financiación tradicional para una película de esta magnitud, Emmerich financió de forma independiente Moonfall, con la ayuda de patrocinadores como Lionsgate y Huayi Brothers. You know, if Earth gets a second chance, I think we deserve one too. I'd like that. La apuesta de Emmerich dio resultado. Bueno, Moonfall no recuperó ni la mitad de su presupuesto. Recaudó 67,3 millones de dólares. Ni siquiera abrió el puesto número 1, perdiendo ante Jackass Forever, que costó solo 10 millones de dólares. Si Emmerich quiere salvar las apariencias, debería producir un documental sobre cómo se hizo esta película, lo que suena mucho más interesante. Número 4. Strange World. What did it feel like? And how does it feel? Feels perfect. ¿De qué magnitud es el fracaso de Strange World? La respuesta es que ganó incluso menos que El Planeta del Tesoro, que salió 20 años antes. Para ser justos, las reglas han cambiado significativamente desde entonces gracias al auge del streaming, sin mencionar el COVID. Disney también podría haber hecho mucho más para comercializar Un Mundo Extraño, que no recibió la misma fanfarria que algunas de sus otras películas. Sin embargo, si El gato con botas, El último deseo, demostró algo un mes después, es que el boca a boca positivo aún puede producir un éxito inesperado, incluso después de un primer fin de semana decepcionante frente a una dura competencia. You're still here? Okay, one more number. I call this one The Legend Will Never Die. Pero el boca a boca nunca existió para Un Mundo Extraño. Si bien la película ha tenido mejores resultados en Disney Plus, la pérdida financiera de 147 millones de dólares estará ligada para siempre a su legado. You could be right there with me when I did it. This was supposed to be our legacy. Father and son. You want to talk about legacy? I'm about to destroy mine. Número 3. El destino de Júpiter. Cuando salió El destino de Júpiter, el público se hizo la misma pregunta. ¿Alguien pagó entre 176 y 210 millones de dólares por esto? You begged me to do it. La alta inversión tiene más sentido dada la participación de las Wachowski.
mentes visionarias detrás de The Matrix. Por supuesto, esta revelación viene acompañada de otra pregunta. ¿La gente que nos trajo The Matrix hizo esto? Si bien la ópera espacial tuvo mejores resultados fuera de Estados Unidos y Canadá, donde recaudó solo $47,4 millones, el total mundial de $183,9 millones estuvo muy lejos del inicio de la franquicia que esperaban los realizadores. Nos gustaría darle crédito a la película por su originalidad, pero los personajes, la trama y las imágenes parecen reciclados de historias de ciencia ficción superiores. I wouldn't blame them either. Besides, I'm still trying to understand exactly what it means to myself. Or maybe it just means that Your Majesty's planet has a different future than the one that was planned for. Y sin embargo, pocas películas modernas son tan singularmente malas. Número 2. Pan. Hablando de ideas redundantes, Pan parece como si un ejecutivo de Warner Bros. Hubiera dicho: necesitamos algo para llenar el vacío de Harry Potter, y Disney no ha hecho una nueva versión de Peter Pan en live action todavía. Hagamos algo al respecto. Now kneel. I said kneel! I am the son of a warrior and a prince. I will never bow to you. Pan se rige por la mentalidad de que si algo le resulta familiar, el público aparecerá en masa. Y aunque Hollywood a veces tiene suerte con esa filosofía, no fue el caso de Pan. El estudio invirtió $150 millones solo en el presupuesto de producción, y al menos otros 100 millones se destinaron a su marketing. Con el punto de equilibrio en el rango de los $500 millones, Pan terminó con unos abismales $128 millones. Peter Pan puede ser atemporal, pero esta película personifica varios tropos que quedaron obsoletos años antes. You've seen what Blackbeard has done to Neverland already. He'll reduce the rest of it to nothing but mine pits if we don't stop him. Has anybody ever told you you have really beautiful eyes? Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Mortal Engines. Con un presupuesto de producción de entre 100 y 150 millones de dólares, Mortal Engines era una propuesta arriesgada para Universal. Give me everything you have! Sin embargo, cuando Peter Jackson se incorpora como guionista y productor, un riesgo puede empezar a parecer algo seguro. I've heard that before. I just need a little more time. Always so sure of yourself. Además, la película se basó en una querida novela juvenil de Philip Reeve, lo que ofrece un gran potencial de franquicia. El estudio sabía que estaba en problemas cuando Mortal Engines solo recaudó $7,5 millones durante su primer fin de semana. Your heart is broken. I will take away the pain. Las cosas solo fueron cuesta abajo a partir de ahí, ya que la película se desplomó un 77% durante su segundo fin de semana. Con una recaudación de solo $83,7 millones en todo el mundo, Mortal Engines fracasó gracias a críticas poco entusiastas y una temporada navideña abarrotada. Los altos costos de postproducción contribuyeron aún más a la monumental pérdida del estudio de $174,8 millones. You failed. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál de estas películas crees que no merecía fracasar? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.